Bien, vamos a comenzar, pues vamos a empezar, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La clase es bastante, bueno, en cierta forma divertida, pues no, el día de hoy vamos a ver lo que vendría a ser nada más y nada menos que Grecia 1. ¿Está bien? La primera parte de Grecia, o el mundo griego, como quieras llamarlo, vamos a ver, pucha, todo lo que son las características generales y además, pues no, los periodos, que bueno, en cierta forma tenemos que comprender para poder entender y ir con mucha más base en la próxima semana. Así que atentos, por favor, pues, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, sin más ningún habladuría, vamos a empezar, pues, ¿no? Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de Grecia o del mundo helenístico, como en algunas ocasiones también se le llama, es el medio geográfico. ¿Dónde queda ubicado? ¿Dónde se queda representado esta civilización? ¿Cuál es su lugar de origen o cuál es su lugar de convivencia? Pues, ¿no? Se va a ubicar, pues, ¿no? En lo que actualmente es la península de los Balcanes. ¿Está bien? Es esta parte, estos dos pedazos de tierra conocidos, van a ser los centros en realidad, pues no, conocidos como el Peloponeso y el Ática. ¿Está bien? Aquí está, por ejemplo, Tesalia, la zona de Beocia, la zona al norte de Macedonia, pues no. Ahí justamente, pues no, va a estar ubicado también al suroeste de Europa. Y como dije anteriormente, pues no, al norte se va a encontrar con Macedonia. Profe, Macedonia no era griega, no. Macedonia va a ser considerado por los griegos como bárbaros. Si bien es cierto, de Macedonia van a salir, pues no, personajes como, por ejemplo, Filipo II o Alejandro III, eso no quiere decir que vayan a ser 100% griegos. Eso quiere decir, pues no, que van a helenizarse mucho después. Pero para los griegos siguen siendo, como se dice, pues no, bárbaros, personas que no tienen mucho que ver con la cultura y en realidad pues no cumple un poco con eso porque Macedonia en la parte más antigua pues no tenía mucha coincidencia o semejanza a nivel cultural con Grecia, pues, ¿no? Bien, al este va a estar el mar Egeo, es el mar más importante en cierta forma de toda esta comunidad griega. Al oeste va a estar el mar Jónico, al sur va a estar ubicado el mar Mediterráneo, que es el mar que comprende todo esto. Y en la actualidad, pues no, lógicamente, sigue siendo considerada como la República de Grecia, ¿no? El nombre cultural, bueno, ya lo he dicho anteriormente, a ellos ellos no se hacen llamar griegos, netamente, ellos se hacen llamar helenos, ¿está bien? Justamente por una historia en la antigüedad. Bien, aquí está, un poco más agrandado lo que vendría a ser toda esta ubicación geográfica. Y vamos a ver un poco sobre el desarrollo histórico, pues, ¿no? Eh, Grecia como tal va a estar dividida en dos grandes épocas. ¿Está bien? La época prehelenística, cuando netamente todavía no existen, pues no, las llamadas ciudades-estado. No hay mucho avance cultural, en cierta forma, pues no, el avance cultural está ubicado en otras regiones. Y la época helenística o helénica, pues no, ya de por sí aquí ya van a estar la época clásica de Atenas y Esparta, las guerras médicas, entre otros. Dentro de la época helenística podemos ver dos periodos. La época minoica, que es la primera de todas, y la época micénica. Eh, ¿Cuáles las características de cada una de estos periodos? ¿Alguna vez has escuchado el mito del Minotauro? ¿Alguna vez has escuchado el mito del Minotauro? Claro, lógicamente, pues no. ¿Has escuchado el mito del Minotauro? ¿De qué trata el mito del Minotauro? ¿Alguien sabe de qué trata el mito del Minotauro? Uy, uy, a ver, vamos a ver. Lo encierra en un laberinto, un laberinto, ya de cierta forma, pues no. ¿Por qué se le llama Minotauro? ¿Por qué se llama Minotauro? ¿Alguien sabe por qué se llama Minotauro?
mitad hombre, mitad toro. No, no es por eso. En la época minoica, porque justamente viene de Mino también, pues, ¿no? Se tenía la costumbre de llamar al rey Minos. Así es. Así como nosotros llamamos o llamaban, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII a todas las personas que tienen el poder, pues no, reyes, en esa época a esas personas se le llamaba minos. ¿Y qué son minos? Minos es una especie de rey. Si tú te das cuenta y has leído la historia del mito del Minotauro, te darás cuenta que el Minotauro es hijo del rey, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente va a llevar un título conocido como el Minotauro, pues no, porque justamente pues no es mitad hombre, mitad toro, pues no. Esto también tiene un contexto muy político en realidad, en algunos casos, si tú lo comprendes. Se da un poco de cuenta, pues, ¿no? El tamaño del poder, pues, ¿no? De esta época, porque al Minotauro se les daba, se les, si bien es cierto, lo encerraron en un laberinto, ¿qué se les daba de comer? ¿Qué se le daba de comer al Minotauro? ¿Alguien se acuerda qué se le daba de comer al Minotauro? ¿Qué se le da de comer al Minotauro? Personas, ¿no es cierto? Y no cualquier persona, las más hermosas de cada ciudad, vasalla de esta civilización, jóvenes, así es, jóvenes hermosos, pues, ¿no? Entonces, en esta parte de acá tú te darás cuenta, pues, profe, pero si el Minotauro nunca existió, ya bien es cierto, el Minotauro nunca existió, pero te puedes dar cuenta un poco de la magnitud de poder que tenía este periodo, pues, ¿no? En la cual, lógicamente, pues no pedían jóvenes, no para comérselo, sino como, en cierta forma, una especie de salvoconducto, una especie de rescate, pues no, en esa cosa podía extorsionar a sus vasallos de esa forma. Entonces, durante la época minoica, o minoico, pues no, vamos a ver allí uno de los acontecimientos, como es el Minotauro, pues no, y además, pues no, el centro de atención sería, pues no, Creta, esa islita que está en el Mediterráneo. Por esa razón también de repente en otros libros encontrarás con el nombre de Creto Minoico. No es que sea otro periodo, es el mismo periodo, solo que algunos lo hacen llamar de esa forma porque su foco de geográfico principal sería Creta. Eso lo vamos a explicar, no te preocupes. Luego está la época micénica. ¿Te acuerdas de la Ilíada? ¿Te acuerdas de la guerra de Troya? Claro, pues no, ¿quién no se acuerda de la guerra de Troya? De repente en literatura lo has visto, ya, pues no, de repente has visto la película, pues no, lastimosamente has visto esa película, pues no. Pero, ¿tú piensas o crees que esa guerra existió, sí o no? ¿Existió verdaderamente la guerra? O sea, hubo guerras entre los aqueos, como les hizo llamar Homero, y los de Ilión, o troyanos, como es en la época, en la latinizado ya. ¿Hubo guerra? ¿Qué crees? ¿Hubo guerra? ¿Crees que hubo guerra entre estas dos naciones? ¿Existió verdaderamente la guerra? Como en el relato Homero, no existió una guerra como en el relato Homero. Pero de que existió el acontecimiento, sí existió. ¿Está bien? Como lo dice Homero, no, lógicamente tú no vas a creer, pues no, de que Afrodita, pues, después de que Menelao le saque la chochoca a Paris, pues no, Afrodita envuelva a Paris en un manto celestial y se lo lleve dentro de las murallas. No, no vayas a creer eso. O no vayas a creer que Escamandro se mecha con Aquiles, pues no. O no vayas a creer, pues no, que los dioses interfieren en esta situación. No, 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 no. No vayas a creer eso, pues no. Pero la guerra como tal, pues no existió en cierta forma. Y eso lo podemos observar, pues no, por las grandes murallas que existen ahorita en Asia Menor, que se están, pues no, desenterrando poco a poco por los pocos, pero importantes vestigios políticos y además también esculturales, arquitectónicos, que se encuentran durante esa época. Presumiblemente, pues no, la guerra de Troya se haya dado aproximadamente en el siglo XI o siglo XII antes de Cristo. Entonces, justamente le pertenece, pues no, a la época micénica. Tú te preguntarás, y profe,
¿Por qué se llama micénica entonces? Vamos a un poco a ver si realmente recuerdas algo de lo que verdaderamente has leído de la guerra de Troya, has leído de la Ilíada, pues no. ¿Tú te acuerdas cómo se llama la ciudad de la cual proviene o que la cual es rey, pues no, el rey de reyes Agamenón? ¿Te acuerdas cómo se llama su ciudad? Ahí está, excelente, muy bien, Valentina. Micenas, pues no. El descubridor del periodo micénico, está bien, del periodo micénico, va a encontrar este periodo en cierta forma, pues no, buscando fuentes o buscando en la fuente más cercana a ese momento, que vendría a ser Homero. Y la primera ciudad que va a encontrar en este lugar, pues no va a ser nada más y nada menos que la ciudad de Micenas. Esto va a traer consigo de que este periodo se bautice de esa forma, periodo micénico. Ahora, eso no quiere decir que la única ciudad que haya existido vaya a ser Micenas. No te vayas a equivocar, existieron muchas pues, en la región. Pero como fue la primera en descubrirse, lógicamente se gana el nombre predominante sobre estas, pues, ¿no? De allí pasamos a lo que vendría a ser la etapa oscura. Cuando nosotros escuchamos la etapa oscura, ¿qué qué podemos deducir? ¿Alguien me podría decir? Cuando hablamos de época oscura, ¿qué podemos deducir? A ver. Época de desastre. Ya, o tal vez falta de conocer. Ahí está, muy bien, Valentina, ahí está. Poco avance cultural, ya. Bien, 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 que no se sabe mucho. Bien, excelente, excelente, excelente. Invasiones externas, bien, bien, ahí más un factor muy importante. Excelente. Lógicamente, cuando nosotros escuchamos la palabra oscuro en una época, podemos pues no deducir pues una época de poco avance cultural o tal vez falta de conocimiento o de invasiones, profe, que hace que haya poco avance cultural o una época de desastre. Y es correcto, excelente los que han comentado, pues no. Sí, es cierto, cuando hablamos de la época oscura hablamos de una época en donde hay estancamiento cultural. Pero hay que recordar también que hay una época de decadencia y una época de surgimiento. Y eso lo va a tener, pues, ¿no? La época oscura helenística. ¿Está bien? Para lo que de repente, pues, ¿no? Puedan comprender un poquito, pues, ¿no? Un poquito más, decía, en verdad, la época oscura se va a dividir en dos grandes periodos. ¿Está bien? Una época en la cual, como bien ustedes han dicho, hay poco avance cultural, hay invasiones extranjeras, falta de conocimiento. En cierta forma, la época micénica acaba traumáticamente, pues, ¿no? La época micénica acaba por, como bien ha dicho Ernesto, pues, ¿no? Invasiones externas, como la de cuál, profe, la de los dorios, por ejemplo, pues, ¿no? Eso produce, pues, ¿no? Que haber invasiones. Esto cause, pues, ¿no? Dentro de las ciudades que ya estaban en decadencia, pues, ¿no? Una época en la cual, pues, ¿no? La escultura, la cerámica, hasta la propia lengua, es que lo que vendría a ser, pues, ¿no? Algunos dialectos, la arquitectura, pues, ¿no? El abandono de ciudades se están perdiendo poco a poco. Se estanquen culturalmente y hasta un cierto momento pues no empiece un retraimiento, un retroceso cultural. Pero luego pues no parece ver que justamente estos pueblos que habían invadido anteriormente empiezan a asentarse y empiezan a producir pues no lo que vendría a ser una nueva cultura combinando lo anterior con lo que ellos traían pues no. Y es una época de resurgimiento en donde van a aparecer, pues, ¿no?
lo que vendría a ser las llamadas polis o ciudades-estado. Y también se deduce que en esta época, en la época oscura, pues no, se creen los llamados poemas homéricos. Son dos lo que conocemos actualmente, pues no. ¿Cuáles son esos dos poemas homéricos que son muy importantes para esta y para tu clase de literatura? ¿Cuáles son los dos poemas homéricos más importantes? Lógicamente, pues no. Podemos ver ahí la Ilíada, pues no, o la Guerra de Troya, como algunos lo llaman, y la Odisea, que es la epopeya del héroe griego más inteligente, según dicen, pues no nada más y nada menos que Ulises o Odiseo, pues no. Luego esta parte de acá, donde se empiezan a aparecer, pues no, los primeros centros culturales, un avance cultural, podría decirse, pues no, una combinación cultural, y con ello también la creación o el surgimiento de las ciudades-estado. Vamos a pasar, pues, ¿no?, a la época arcaica, que es un periodo de consolidación, se podría decir, pues, ¿no?, en donde las ciudades-estado empiezan a tener abundancia, empiezan a tener, pues, ¿no?, junto con ello también empiezan a tener un elevado índice de demografía, y esto produce, pues, a la vez que, como Grecia no es una región muy fértil para la agricultura, en donde las regiones productoras son muy escasas, no hay suficiente no hay tecnología también en ese momento, suficiente como para explotar estas tierras. Y al haber un índice de demografía alto, pues no producto de este apogeo, de este surgimiento, empieza a haber un problema de escasez. Además, también hay que ponerle el factor político, pues no, que al no tener tierra, lógicamente no hay dinero, y por lo tanto, pues si no hay dinero, no puedes participar en la política, no encuentras una participación política estable, y esto produce, pues no, de que hayan problemas. Justamente como consecuencia de esos problemas, pues no van a aparecer la llamada del proceso colonizador, pues no, en el cual, pues no, las ciudades-estado, como por ejemplo hasta Esparta, pues no, Atenas, Corinto, Argos, entre otras muchas ciudades-estado, al ver o al tener este mismo problema, pues no, deciden, cierta forma, pues no, empezar a colonizar tierras cercanas, como por ejemplo la Magna Grecia, con el objetivo, lógicamente, de desfogar ese excedente humanitario que había. Luego, por ejemplo, podemos ver la etapa clásica, en la cual podemos ver las ciudades-estado, como Atenas, Esparta, las llamadas guerras médicas también, las guerras contra los persas, el siglo de oro de Pericles, pues, ¿no? Un estratego muy importante ateniense, y por último, pues, ¿no?, las llamadas guerras de las ciudades o guerra del Peloponeso, pues, ¿no? Una guerra que va a traer consigo más que beneficio a las ciudades, desgracias y debilitamiento. Y por último, pues, no, vamos a ver el periodo helenístico, en la cual vamos a ver a dos personajes. El preferido, de repente por mí, Filipo II, y el personaje que a los 21, 22 años nada más conquistó gran parte de Europa, Asia y una partecita de África, pues, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, chicos, no hago ningún problema. ¿Preguntitas hasta aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay preguntas? A ver, piénsalo bien. Piénsalo bien, a ver. Si no hay preguntas, me respondes igualmente para saber si realmente has entendido, ¿no? Por mi parte, ¿no? Muy bien, mega, excelente, ahí está, todo claro. Si no hay ninguna pregunta, pues, no, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Quiénes fueron vecinos de Grecia en los primeros siglos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el norte estaba el llamado Reino de Macedonia. ¿Está bien? Te estoy hablando de la época oscura. Ya existía el Reino de Macedonia en la época arcaica también. En la época creto-minoica existían, pues, no, algunos pueblos
nómades, ¿está bien? Como por ejemplo, pues no, los llamados pueblos del mar. Ese término pueblos del mar, pues no son determinados pueblos como los dorios, los filisteos, los libios, ¿no? Que van a empezar a, lógicamente, al ser pueblos errantes, van a empezar a invadir ciertas regiones y van a asentarse, pues, ¿no? Ahí. Pero en estos periodos, pues, no vamos a ver, pues, no, también a los frisios, a los libios, entre otras cuestiones. Pues, no, son pueblos muy variados, son pueblos muy variados. En el periodo arcaico va a estar Macedonia, de hecho. Ya Macedonia se asentó allí, se ha convertido en reino, como muchas ciudades-estado al principio también. Hay que recordar que las ciudades-estado Atenas no inicia con la democracia, o otros no inician con la democracia, sino más bien ni siquiera con la oligarquía, ni siquiera con la aristocracia, sino más bien inician como, por ejemplo, pues no, reinos. Etruscos, sí, tuvieron contacto con los etruscos, pero eso más bien se va a ver en la época arcaica y clásica con los romanos. Oye, escucha, arcaica y clásica con los romanos y oscura en cierta forma y anteriores con los etruscos. ¿Está bien? Con los etruscos. ¿Cuándo surgió el estoicismo? Si nosotros hablamos de periodos, el estoicismo está sucediendo en la época clásica. La época de las filosofías, como se dice, pues, ¿no? La época del avance científico también. Aquí, por ejemplo, podemos ver, pues, ¿no? A Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a muchos, bueno, también en esta época también podemos ver al padre de la historia, Heródoto. Pero muy interesante tu pregunta, Ernesto. Los etruscos sí tuvieron contacto con los griegos mucho antes que los romanos, por esa razón que cuando los romanos invaden y toman a los etruscos, ya recuerdo esa partecita, asimilan gran parte de su cultura. ¿Está bien? Por eso tú te das cuenta, pues, ¿no? Y dirás, profe, los dioses romanos son igual que los dioses griegos. Sí, es cierto que ese es producto del comercio, del contacto cultural que había. Y también recuerda que en la Magna Grecia existió, pues, ¿no? Fueron colonias griegas. Entonces, por allí tú puedes darte cuenta de que por esa razón es que muchas cosas se asimilaron por parte de los romanos en caso de los griegos, pues, ¿no? Ahí está. Ese sería, pues, ¿no? Fenicios también, lógicamente, los fenicios, también los sirios, los hititas también estuvieron allí, los egipcios, aunque no creas, en la época Creto, eso justamente lo iba a explicar ahora, en la época creto-minoica estuvieron los egipcios. Por eso, si tú buscas, por ejemplo, las pinturas creto-minoicas, está bien, o cretenses, te vas a dar cuenta de que sus figuras pues no son muy características o muy representativas de Egipto, por ejemplo. Teniendo manos bueno, mirando el perfil, mirando hacia adelante, y las manitos, pues no todo el cuerpo en forma al costadito, pues no muy característico de los egipcios, por ejemplo, pues no. También estuvieron, a ver si nosotros somos los hebreos, también no tuvieron contacto, pero convivieron, ¿está bien? Bueno, también tardíamente los persas, y bueno, ellos son los más importantes, se podría decir, ¿está bien? Justamente, pues, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el periodo creto-minoico. ¿Alguna otra pregunta, a ver, de repente, por allí? Por allí otra pregunta. Me gusta que pregunten porque me hacen acordar más y les puedo dar más información. Así que, me gusta que pregunten. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro entonces? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces continuamos. ¿En qué época se originó más la democracia? La democracia se origina por primera vez en Atenas. Está bien, en la época clásica. ¿Ya? Gracias a Atenas, mejor dicho, pues no, empieza a difuminarse por muchas regiones y empiezan a adoptarla. ¿Está bien? La democracia se origina en la época clásica en Atenas, justamente después
de haber sacado a los tiranos de Atenas y con Clístenes y empieza a difuminarse en muchos lugares. ¿Está bien? Pero algunos, lógicamente, ciudades no adoptan podría decirse, este sistema. Así que ahí hay un pequeño conflicto entre ellos. Periodo cretense o minoico. Se va a encontrar en la isla de Creta, toda esta isla muy grande, se podría decir, pues no la isla más grande en realidad del Mediterráneo. Por esa razón, unas veces se va a llamar Creto minoico. Se debe desarrollar un tipo de escritura conocido como tipo lineal A. Se dice que tuvo contacto con los egipcios, tuvo contacto con los fenicios, pero en ese momento los fenicios tampoco, digamos que eran una gran potencia marítima como lo va a ser un poco de años después, ¿sabes? Porque mira, recuerda, en los años 2700 a 1400 años antes de Cristo, los fenicios todavía no son, en cierta forma, los grandes navegantes de los mares, ¿está bien? Aquí lo está haciendo el periodo cretense. Su poder, o el sistema en el cual se va a basar es el sistema llamado talasocracia. ¿Qué quiere decir la talasocracia? Es el poder basado en el control marítimo, en el control comercial. Si la ciudad tiene muchos barcos, controla muchos puntos comerciales, pues no todo este sistema aristocrático es el más poderoso. Porque recuerda que en Creta no solo existen osos, hay otras ciudades pequeñas, vasallas del rey Minos, ¿está bien? Que justamente tienen que darle, pues, ¿no?, los recursos para comerciar, pues, ¿no? Y, alimentos, manufactura, pues, ¿no? Y por ello, pues, ¿no?, de aquí, de Nosos, de la urbe principal, empieza a tener contacto con diferentes. Ahora, hay que recordar también que Nosos, Creta en este caso, tiene contacto con la Grecia peninsular, con los llamados aqueos, como lo decía Homero, pues, ¿no? En la cual, pues, no va a estar habiendo, como se podría decir, una mezcla cultural, una adquisición cultural por parte de la península, pues, ¿no?, hacia la isla. En el aspecto arquitectónico podemos ver a una gran curiosidad, ciudades sin murallas. En el aspecto arquitectónico, lógicamente, podemos encontrar nosos, faestos, pero esa es la característica principal, ciudades sin muralla. Yo te pregunto, cuando observamos ciudades sin muralla, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir cuando encontramos ciudades sin muralla? ¿Qué podemos deducir? No hay peligro, ya. Puede ser, no hay peligro, no hay ataques externos, pues que son muy confiados, puede ser también, ¿no? Pero hay algo más, algo que le estás olvidando. Mira, si bien es cierto, es válido lo que dicen, de repente, profe, no hay peligro, o no hay ataques externos. ¿Tú crees que en una época antigua no hubiera peligro? Sí, si hubiera peligro. Son muy confiados, muy devotos de un Dios. No. Lo que pasa es que tú tienes que ver el foco geográfico, pues. El periodo cretominoico o cretense es, ¿qué cosa? Una isla, ¿no es cierto? Está ubicada en una isla, con grandes montañas. Entonces, muy bien lo que dice Ernesto. No es que no haya peligros, no es que no hayan ataques, no es que sea una época pacífica, sino que es difícil de invadir. Que la isla, propiamente dicho, protege a las ciudades brindándoles lo que vendría a ser una defensa natural. ¿Está bien? Por esa razón es que va a ser muy difícil de invadir. Pero, profe, yo he visto que al final de la época cretense, los aqueos, es decir, los griegos peninsulares que se encontraban en ese momento, asimilan y logran invadir Creta. Entonces, ¿usted cómo me puede decir que justamente es difícil de invadir si lo invadieron un pueblo tan pequeño como los cretenses? Yo te digo, pues, esto fue posible gracias a que Creta ya no era
ya no estaba en su época de apogeo. Creta había pasado por un fenómeno natural que vendría a ser, ¿qué cosa? Una erupción volcánica, que le había llevado a Creta justamente a debilitarse a tal magnitud que ni la propia isla ni las propias montañas fueron suficientes para detener una invasión como la que fue en últimos años para dar paso al periodo micénico. Entonces, hay que entender aquí esa partecita muy importante. Si bien es cierto, la isla es en cierta forma difícil de invadir, pero no imposible. Y más aún, si ya hay una época de decadencia, un fenómeno natural muy importante haya sucedido que haya debilitado todas las ciudades de ese momento. Entonces, hay que entender esa partecita, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita que quieras realizar de repente con el periodo cretense o minoico? ¿Alguna preguntita? ¿Se ha entendido bien lo de la talasocracia? Yo sé que tú eres semestral, pero siempre es bueno pues no preguntar. Semestral de repente son mucho más hábiles, mucho más rápidos en captar de repente, pero o ya tienen algunos tipos de reducción. ¿Hay datos? Sí, hay datos. Hay datos, se puede encontrar por los movimientos de las aguas, movimiento de las placas, o sea, antecedentes se puede encontrar. En este caso, la erupción volcánica del volcán Tera, pues no, va a traer consigo pues una desgracia de magnitudes bastante altas. Volcán Tera, ¿está bien? La erupción de este volcán. Su arquitectura era urbanística, lógicamente, son ciudades, era urbanística. Claro, lógicamente hay que encontrar allí también, pues no, características propias, como por ejemplo el centro de poder, que vendría a ser el palacio, los templos, pues no, y bueno, pues no, los lugares de comercio, como podemos llamarlo hoy día, mercados, entre otras cuestiones. Por las terracias y la pintura, decía, también, muy importante, como te venía diciendo, mucha de la pintura, ¿no es cierto?, de este periodo, tiene mucho parecido a la pintura egipcia, por ejemplo. Por eso se dice que tuvieron contacto con los egipcios. Es más, de repente, no sé si lo habrá explicado el profesor, en este periodo también se van a encontrar pequeños vasitos llamados campaniformes, ¿está bien? Que son muy propios de la época de la región de Asia Menor, de toda la parte de Mesopotamia, pues, ¿no? Eso va a dar pie a que justamente el periodo cretense sea muy rico a nivel comercial, ¿está bien? Y que haya adquirido mucha cultura de diferentes puntos. Por las terrazas podemos ver, pues, no, grandes palacios, porque justamente estamos en una época en donde la época megalítica todavía sigue teniendo un poco de influencia. Estamos hablando de grandes construcciones, pues, ¿no? Pero no hay ninguna pirámide, si es que de repente te preguntas, no hay eso. ¿Está bien? Por otro lado, pues no, Creta todavía sigue siendo un misterio todavía. Creta todavía sigue, si bien es cierto, se han encontrado bastantes cosas, todavía falta una cosa por descubrir, y eso daría pie a muchas cositas también, que vendría a ser la escritura. Si bien es cierto, todo lo que han encontrado son fuentes como pinturas, como cerámicas, la ciudad misma, pero lo que falta descubrir de por sí ya, para encontrar todas las fuentes y poder conectar las fuentes también, es descifrar lo que es la escritura conocida como lineal A. Con esto prácticamente ya se da mucho conocimiento por esa parte. Bien, continuamos. Periodo micénico. Como ya había dicho anteriormente, este periodo se encontró gracias a que Harry Schirman, al leer la Ilíada, se dio cuenta de que hablaba de una ciudad conocida como Micenas. Concordando con las fuentes, concordando con la propia Ilíada, va a encontrar la ciudad de Micenas. Por esa razón se debe el nombre, periodo micénico. Aquí sí hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en este periodo, pues no, vamos a ver de que van a ser ciudades amuralladas. ¿Qué quiere decir ciudades amuralladas? ¿O qué deduces tú cuando las ciudades tienen
murallas. ¿Qué deduces tú? Cuando escuchamos que ya las ciudades tienen murallas, ¿qué puedes deducir? Hay enemigos externos, lógicamente, hay guerras, hay conflictos, ¿no es cierto? Y eso que trae consigo, pues, ¿no? Que la misma sociedad se comporte como ¿qué? Como una sociedad militar, pues, ¿no? Como una sociedad militar, como una sociedad bastante enraizada en el aspecto militar. Y ahí un poco podemos ver, pues, ¿no? Lo que es más importante, pues, ¿no? Que justamente trae consigo el periodo micénico, un periodo de grandes conflictos en la cual, pues, ¿no? Se va a encargar bajo una aristocracia militar. ¿Está bien? Los aqueos son los que van a invadir Creta en esta parte de acá, pues, ¿no? Hay que recordar también, pues, ¿no? Que justamente el periodo de los aqueos va a iniciar mucho antes de la invasión propiamente dicha y el decaimiento de Creta, pero se le considera el periodo micénico desde 1400 años antes de Cristo. Ahora, otro dato curioso es que durante este periodo se va a dar, pues, ¿no? La guerra de Troya, posiblemente. Y se va a desarrollar una escritura denominada lineal B, en la cual podría decirse que es el prototipo del griego actual, el griego de la época clásica. ¿Está bien? Ahora, hay otra cosita también que tengo que decirte, que es que justamente este periodo concuerda con la invasión de los pueblos del mar que te había dicho anteriormente, que son los dorios, los dorios, los filisteos, entre otros pueblos, que también asolaron, pues, no lo que vendría a ser Egipto, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque justamente cuando llegan los dorios, empiezan a invadir, empiezan a traer consigo conflictos, en una época que tampoco, como bien es cierto, las ciudades no eran tan poderosas, aparte que justamente los dorios traían una nueva herramienta que les va a dar ventaja sobre este periodo. ¿Y cuál es esa herramienta? Por ejemplo, si yo te pregunto, estos dos periodos están en la época del cobre o del bronce, ¿tú qué me dirías? Estos dos periodos están en la época del cobre o del bronce. Cobre, me dices. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Estás segura que vendría a ser cobre? ¿Qué dicen los demás? A ver. Cobre, bronce. Sería la época del bronce. Si tú ves las fechas, en esta época, si dices ahí está el final de los egipcios, pues claro. En la época final del periodo micénico podemos ver ya los últimos estragos de los egipcios. Entonces, ¿en qué están? En el bronce. En el bronce. En Creta. En Grecia. Porque en Egipto ya habían obtenido el hierro con los llamados Ixos. Entonces tú te das cuenta allí de que estos periodos son en la época del bronce, ¿no es cierto? Y los dorios, yo te venía diciendo, pues los dorios entran a esta región ya con una ventaja, pues no, porque ellos manejaban una herramienta. Si ellos están en el bronce, entonces los dorios, ¿en qué época están? Estos pueblos que son considerados pueblos del mar. ¿Qué crees entonces? ¿Qué herramienta es esa entonces? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque los dorios entraron con una ventaja ya. ¿Nadie? Los dorios entraron con la herramienta del hierro. Aunque tú no lo creas, los dorios manejaran el hierro. Eso trajo consigo, pues, ¿no? De que justamente les diera ventaja sobre estas ciudades y lastimosamente estas ciudades fueran derrotadas, fueran saqueadas y a la vez pues no sean desplazadas de su territorio habitual.
logrando así lo que en otros tiempos sería casi imposible, pues, ¿no?, de apropiarse de todo el territorio y haciendo, lógicamente, una mezcla cultural, dando paso así a lo que nosotros conocemos como el periodo oscuro, que como bien tú lo has descrito anteriormente, es una época en la cual va a haber un estancamiento y hasta un retroceso cultural. La lengua se pierde, se estanca la cerámica, la arquitectura, la escultura, entre otras grandes artes en ese momento. Pero como todo tiene su final, nada dura para siempre, este periodo oscuro va a tener dos fases. La fase de estancamiento, como bien te lo he dicho, y la fase de resurgimiento, en la cual van a empezar a aparecer las llamadas ciudades-estado, que como te he dicho también, van a surgir como ¿qué? Como monarquías, ¿está bien? Van a aparecer como monarquías. Ahora, hay que entender también por qué se le llaman ciudades-estado. Se le llaman ciudades-estado porque lógicamente son ciudades que comparten cultura con otras ciudades, pero que mantienen una independencia política y económica. ¿Saben? Las ciudades son centro político de sus propias decisiones. No hay alguien que vaya a intervenir ni nada por el estilo. Por esa razón que se van a empezar a llamar ciudades-estado o polis. ¿Está bien? Esta va a ser iniciada, lógicamente, por las migraciones indoeuropeas, o también conocida como las invasiones de pueblos del mar. La civilización micénica fue la única en tener escritura en Grecia. No, micénica no. La minoica también tiene escritura, pero todavía no está descifrada. La micénica es la primera que su escritura se descifró, en cierta forma, en esta región. ¿Está bien? La creto-minoica o la cretense no es la primera que tiene escritura de este periodo. ¿Está bien? Hay que entender esa partecita. Pero que todavía no se descifra. Bien. Listo. Entonces, lógicamente, pues no, al surgir las ciudades-estado empieza a surgir lo que es la escritura, lo que es el griego, netamente. Empieza a surgir, pues no, lo que es la cultura, la arquitectura, empiezan a aparecer de nuevo las artes. Pero, hay algo que tenemos que comprender. ¿Qué es qué cosa? Que este periodo oscuro se presume que fuera una especie de caudillismo. ¿Has escuchado ese término, caudillismo? ¿Qué crees que signifique? Caudillismo. ¿Has escuchado ese término? ¿Alguien ha escuchado el término caudillismo? ¿Nadie? Gobierno de los militares. Los guerreros tomaban el poder. Muy bien. Excelente. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente durante esta época aparecen, o se dice, se presume que se crean dos grandes historias. Dos grandes historias por un gran griego llamado Homero. Tú bien lo has dicho anteriormente, esas dos grandes historias, ¿qué serían? ¿Cuáles serían? Lógicamente serían, pues, no nada más y nada menos que la Odisea y la Ilíada. Se presume que en esta época vivió Homero, o quizás no. ¿Has escuchado alguna vez decir que Homero realmente nunca existió? Y eso puede ser muy cierto, pero a lo que voy. Homero, cuando nos retrata la Ilíada, nos retrata reyes guerreros o un rey que manda a todos. ¿Cómo nos retrata Homero? ¿Cómo retrata Homero la Ilíada? ¿Con reyes guerreros o con un rey que manda todo? ¿Qué dices tú? Reyes guerreros, pues. Si tú te has tomado la molestia de leer la Ilíada, te habrás dado cuenta, pues, que el rey tiene que ir a la guerra, ¿sí o no? El rey tiene que pelear. Porque si no pelea, no es respetado por nadie. Eso le sucede al propio Agamenón, que cuando hace un acto de tiranía,
Aquiles le reta en cierta forma, lo reta, siendo Agamenón el rey de reyes. Profe, ¿por qué Agamenón no le corta la cabeza? Porque justamente Aquiles es un rey guerrero, que si lo mata, desmoraliza a todas las tropas, lo necesita, en cierta forma. Entonces tú te puedes dar cuenta allí de que se presume que en el periodo oscuro se comportaba o se solía comportar de esa forma. ¿Está bien? Con varios reyesuelos, pues, ¿no? Que justamente pelean. Pero, profe, la guerra de Troya se dio en la época arcaica, en la época, disculpa, micénica. ¿Por qué lo pone en la época oscura ahora? No es que no lo ponga, solamente digo, pues, ¿no? Que si Homero vivió en esa época, creó la Ilíada en base al conocimiento que él tenía de esa época, no de la época del periodo micénico, ¿me entiendes? Entonces tú cuando creas una historia, o como hizo Mario Vargas Llosa, pues no creó una historia en base a su propia sociedad, ¿no es cierto? O creó una historia ficticia, ¿no? En base a su propia sociedad. Con esa misma lógica podemos deducir que Homero creó su historia en base a lo que sucedía en su sociedad. ¿Está bien? Entonces, allí podemos ver, pues, ¿no? De que en el aspecto social posiblemente se hayan creado los llamados reyesuelos, los reyes guerreros, el caudillismo. Luego está el periodo arcaico. ¿Qué es el periodo arcaico? Es el periodo en el cual se va a dar este fenómeno conocido como el fenómeno de la colonización. ¿Está bien? En donde, pues, no, al no tener suficiente comida ni a obtener beneficios políticos, pues las personas no le quedan otra cosa más que desplazarse a otros lugares a conseguir nuevas tierras para asentarse y lógicamente vivir, pues, ¿no? Aquí también hay que recordar, pues, ¿no? Que empieza el ascenso y la consolidación de nada más y nada menos que las ciudades-estado, en este caso las dos que vamos a ver a continuación, Atenas y Esparta. ¿Está bien? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntitas hasta aquí? ¿Preguntitas? Nada, ninguna. ¿Todo ha quedado claro? ¿Seguro? Todo claro. Bien, excelente. Empezamos. Esparta, pues, ¿no? ¿Podría repetir en qué época se presume que toma lugar la Ilíada? Ahora, la Ilíada de por sí se cree ya un 80-60%, pues, ¿no? De que se va a dar en lo que es la época micénica. De eso no hay duda. Ahora, Homero nace, o se presume que nace en la época oscura. ¿Está bien? Entonces, lo que hace Homero es retratar la Ilíada de la época pasada, pero en base a sus conocimientos o a su propia sociedad. Por eso es lo que te digo, la Ilíada, en la cual, pues, no representa a reyes caudillos, ¿está bien? Es en cierta forma lo que representa en la época oscura. ¿Está bien? En la época oscura. Entonces, hay que entender esa partecita porque es importante. Homero crea la historia en base a lo que sucedía en su propia sociedad. Por esa razón que te digo, pues no hay que combinar. La idea se va a dar de todas maneras en la época micénica, pero al crear la historia de Homero, lo hace en base al conocimiento de su época actual. ¿Está bien? No sé si me has entendido. ¿Me has entendido esa parte? ¿Sí? Ya. Listo. Muy bien. Excelente. Pasamos ahora sí a lo que vendría a ser nada más y nada menos que Esparta. Bien. Esparta. Este es un retrato de Leónidas con sus 300 espartanos, ¿no? Aquí vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver sobre Esparta es principalmente la ubicación geográfica. ¿Dónde está ubicado Esparta?
Esparta está ubicado en lo que actualmente conocemos, bueno, en ese momento se conocía como la región de Laconia, ¿está bien? Toda esta partecita era Esparta, este puntito rojo era Esparta, era la ciudad de Esparta. Ahora, Esparta es una ciudad que al principio no tenía carácter militar, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Muy al contrario, Esparta era una sociedad como cualquiera, una sociedad civil, una sociedad en la cual la guerra era muy importante, pero era por estaciones. Pero ¿qué sucede? ¿Te acuerdas? En la época arcaica, ¿qué pasa en la época arcaica? A ver, ¿qué sucede en la época arcaica? ¿Qué sucede en la región? Si me has entendido, tú has dicho que todo ha quedado claro. ¿Qué sucede en la época arcaica? La colonización, ¿producto de qué? ¿Producto de qué en la época arcaica sucede esta colonización? A ver, ¿alguien? Falta de insumos, falta de comida, falta de tierra, falta del aspecto político. Muy bien, excelente. Esparta no va a ser la excepción. ¿Me entiendes? Esparta también va a tener esos problemas. Pero a diferencia de las otras ciudades, Esparta va a encontrar otra vía de solución muy aparte de la colonización. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Y cuál es esa solución, profe? La conquista. Así es, la conquista de nuevas tierras. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace Esparta es no utilizar la colonización. Si bien es cierto, Esparta tiene una colonia llamada Tarento, ¿está bien? No quiere decir que Esparta se dedicada a la colonización. Para ellos, más bien, lo más importante es la conquista. Y el primer objetivo, ¿cuál va a ser? Va a ser la ciudad de Mesenia. Aquí que tú lo ves, una ciudad muy rica en lo que son tierras fértiles. Entonces, eso va a producir, pues, ¿no? De que justamente al tener Mesenia tierras muy, pero muy envidiables, Esparta le decida declarar la guerra, ¿no? Para conquistarla. Logran conquistarla, pero ¿qué sucede? Sucede lo que justamente va a hacer aparecer en Esparta ese carácter militar. ¿Y cuál es eso? Esto de acá, por ejemplo. Ah, no, disculpa. Los llamados ilotas. ¿Qué sucede en Grecia cuando una ciudad es conquistada por la otra? ¿Qué sucede con las personas? ¿Cuál es la tradición? ¿Alguien sabe cuál es la tradición de los griegos con respecto a los que perdieron la guerra? ¿No? ¿No saben? El resto me dice, son esclavizadas. Perfecto, muy bien, así es. La costumbre griega contra los derrotados es que estos sean, en algunos casos, exterminados, maten a todos los hombres y a las mujeres y niños se les esclavicen y se las venda. ¿Está bien? Eso es lo más normal que se puede ver en Grecia. Pero ¿qué sucede? Esparta decide hacer otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Que toda la población mesénica o mesenia de aquí, de esta población, sea degradada a la categoría de esclavo. Oye, ¿qué quiere decir esto? Que justamente, pues, ¿no? Esparta va a convertir a toda esta región en lo que nosotros conoceremos como los ilotas. ¿Está bien? Ahora, profe, hasta ahí chévere, muy bien, Esparta ganado, Esparta se convierte en poderosa. Pero usted me dijo de que eso va a producir lo que vendría a ser una aristocracia militar, lo que representa Esparta. Sí, es cierto, pero oye, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pasar eso? Pues muy fácil. Esta región de Mesenia tiene una gran cantidad de personas, muchas más que la propia Esparta. Entonces, cuando Esparta las convierte en esclavos, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué
¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Si la población de Mesenia es mucho más grande que la propia Esparta, ¿qué puede llegar a pasar en toda esta región? Así es, muy bien, Ernesto, una rebelión de esclavos, de hilotas. Esto que puede llegar a ocasionar, pues que la propia Esparta esté en peligro en constante. Oye, eso no le conviene a Esparta, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer Licurgo, el primer legislador, presumiblemente, si es que existió también, es crear lo que nosotros conoceremos como la aristocracia militar y el sistema de égoge, que es la educación del niño hasta llegar al cargo militar. Claro, lógicamente Esparta crea su sistema militar en base a las constantes rebeliones o a las posibles rebeliones de los hilotas mesenios. Gracias a eso, pues no se crea este sistema de égoge. ¿Qué es la égoge, profe? La égoge es un sistema en la cual los niños a partir de los 6 años empiezan su vida militar. ¿Qué sucede? Niños de 5 o 6 años son sacados del seno de la madre y son llevados hacia el entrenamiento militar hasta los 20 años, en la cual lógicamente los niños son obligados a realizar actos propiamente que ellos creen que forjan valentía, ¿está bien? Espíritu. ¿Cuáles son esos actos, profe? Algunos, por ejemplo, el de darles solamente la capa roja, disculpa, la capa morada, si no me equivoco, y que con ello vivan sin bañarse, ni tampoco ningún tipo de cuidado, solamente con su mantita, pues no, vivir por lo menos un mes. ¿Está bien? Robar, por ejemplo, también era una de las cosas. Pero robar sin que te den cuenta, sin que se dé cuenta al que le estás robando. Porque si se daba cuenta, pues no, el niño recibía una paliza que no la contaba, pues no, que no la contaba. También, pues no, se les daba, por ejemplo, el cuidado del niño en algunas ocasiones a hombres mayores. Por ejemplo, este es algo que de repente a ti te va a chocar, de repente a ti vas a decir, profe, ¿cómo va a decir eso? Por ejemplo, la pederastía. Los pederastas. En Esparta, la pederastía era normal. Era normal. Por eso te digo, personas mayores de 30 años se mezclaban con niños de 10, 11, 12 años con el objetivo de darle conocimiento ese experimentado a ese niño. Lógicamente, pues no, había algunos actos bastante, pues no, fuertes, que lógicamente no lo voy a decir que tú ya lo deduces, pues no, por ejemplo. Al llegar a los 20 años, el niño recién, por así decirlo, terminaba su época de cadete, así por así decirlo, a los 20 años, y recién pasaba a ser ciudadano. En esta parte de acá podemos ver de que recién era incluido, pues no, en las llamadas, en los llamados escuadrones, y además pues no era incluido en la política. ¿Está bien? A los 20 años. Este espartano tenía que pasar gran parte de su vida con este escuadrón y tenía que casarse en realidad, pues no, estando en este escuadrón. Por esa razón que cuando los espartanos se casaban por rapto. ¿Qué quiere decir por rapto? Veía una mujer pasar con pelo largo, que se identificaba a las mujeres solteras, ¿está bien? Veía a la mujer pasar, la perseguía, llegaba a su casa, le cortaba el cabello y la raptaba, y con ella justamente se casaba. Así era la sociedad espartana, pues, ¿no? Así era la sociedad espartana, y justamente como te venía diciendo, pues, eso era lo que representaba la égoge, educación militar. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Solo he hablado sobre la égoge, no he hablado de otra cosita más. Égoge, nada más. ¿Alguna otra preguntita?
Nada, bien. Pasamos a lo que vendría a ser, pues, ¿no? La jerarquía social. La jerarquía social. Dentro de Esparta hay tres jerarquías sociales. La primera, los conocidos espartiatas u homoio, ¿está bien? O homoio, que son todos los poseedores de los derechos políticos y los derechos de tierra, ¿está bien? Luego están los llamados periecos, que ellos no son espartanos. Ellos son, por ejemplo, cuando los espartanos conquistaban una ciudad, antes de conquistarla, pues no le daban dos ultimátumos. La primera, o te rindes y mantienes tu libertad, y la segunda, o peleas y te conviertes en hilota. Las personas que optaron por rendirse son personas libres, conservan su libertad. A esas personas se les conoce como periecos. Y a aquellas personas que lastimosamente deciden pelear contra Esparta y pierden contra Esparta, pues son son denigrados a la categoría de hilotas, que vendrían a ser los siervos o los esclavos o las personas que trabajan las tierras de los espartiatas. Porque dicho de paso, los espartiatas no hacen otra cosa más que su vida militar, más que los ejercicios. Ejercitarse para los espartanos es su trabajo. El otro trabajo, el de trabajar las tierras, simplemente es para los hilotas. ¿Está bien? Por esa razón es que justamente las instituciones políticas van a estar basadas en esta misma jerarquía social. Por ejemplo, como ya había dicho, pues no, una de las instituciones políticas va a ser la diarquía. Si bien es cierto, pues no, muchas de las ciudades-estado van a tener o van a ser una monarquía. En el caso de Esparta, va a conservar el sistema monárquico, pero añadiéndole otro rey. Pues se le llama diarquía. Estos reyes van a tener la autoridad jurídica, la actividad militar, la actividad religiosa, pues no, pero no son los más poderosos. Eso es cierto. La diarquía, tú dirás, profe, los reyes deben ser poderosos, los más poderosos de toda la región. No, no son los más poderosos. Y justamente los reyes son considerados magistrados vitalicios, nada más, hereditarios, puesto que son, lógicamente, dos ramas familiares muy importantes, los llamados europóntidas y los ágidas. Luego están los llamados éforos, que vendrían a ser, pues, no los más importantes en realidad, porque estas personas de acá son los cuidadores de las costumbres. En este caso, también son los que pueden juzgar a los reyes y tienen la capacidad de sacar y de deponer al rey. Los éforos eran 5 mayores de 30 años, que eran personas que velaban por el cumplimiento de las costumbres. En este caso, si el rey o algún rey cometía actos de corrupción o actos de deslealtad, el éforo, al ver que rompió una costumbre, lógicamente tenía el derecho de deponerlo. ¿Está bien? O en algunas ocasiones los éforos eran los encargados de declarar la guerra a los hilotas cada año. Así es, como lo escuchan. ¿Por qué le declaraba la guerra a los hilotas cada año? Con el objetivo de que si un hilota se rebelaba contra un espartano, estos podían matarlo sin previo aviso. Es más, los éforos eran los encargados de realizar un acto conocido como la criptoinea. ¿Qué significa la criptoinea? Es el acto por la cual, pues, ¿no? Los éforos enviaban a niños, a jóvenes, mejor dicho, con un cuchillo para matar hilotas. Para ir a la casa del hilota que según ellos pensaban estaba haciendo una rebelión, y matar a él y a toda su familia. Si no lo hacía, pues no, tenía que morir en el intento, al menos. ¿Está bien? Bien, luego está la llamada Gerusia, que son un consejo de 10 ancianos, en la cual 2 son los reyes, que tienen la capacidad legislativa. ¿Qué quiere decir la capacidad legislativa? La Gerusia tiene la capacidad de poner leyes, así como lo escuchas.
poner leyes. ¿Está bien? Para que sean aprobadas, ¿en dónde? En la última institución política, conocida como la APELA, que es la llamada Asamblea Civil, en la cual, como en Atenas se hacía, aquí no se debatía, acá solamente se votaba, pero a lo que vendría a ser mano alzada o aclamación, nada más. ¿Está bien? Las características muy importantes de Esparta vendría a ser la economía basada en una agricultura muy importante, la sociedad conocida como una aristocracia militar y el legislador conocido como licurgo y lo que hizo, pues, ¿no? Que es la llamada gran reta, el código, podría decir. ¿Está bien? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que quieras saber hasta aquí? Es un tema, es una parte bastante, podría decirse, no difícil, pero tedioso en cierta forma si no lo repito. Entonces, por eso te hago la pregunta. ¿Has entendido o hay alguna pregunta? A ver, chicos, vamos. Pregunten con confianza, como lo han estado haciendo hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Habla. Nada. ¿Quedó claro? ¿Estás seguro? ¿Quedó claro? No hay ninguna pregunta. Ha quedado claro lo que vendría a ser Esparta, entonces. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces. Muy buena pregunta, Renato. Muy buena pregunta. ¿Qué pasaba si un espartano decidía no pelear? Un espartano cobarde, está bien, no lo mataban, no lo mataban, no. Matar para los espartanos, matar a un cobarde para los espartanos era para ellos considerado como una felicidad. No. El espartano cobarde, el que huía de la guerra, era considerado en su propia tierra como una paria. Hasta los niños podían pegarle y él no tenía que responder. O sea, toda la sociedad lo despreciaba. Por ejemplo, ¿has visto la película 300? Para que te quede claro. ¿Has visto la película 300? Lógicamente, ¿quién no ha visto la película 300? ¿No es cierto? Ahí está, muy bien. Justamente ahí hay un acto muy importante. La película 300 es muy fantasiosa de por sí, pero que tiene un contexto histórico muy parecido a lo que cuenta, por ejemplo, Heródoto o cuenta algunos historiadores griegos. ¿Tú te acuerdas de que en el escuadrón de Leónidas hay uno que queda ciego? ¿Te acuerdas que había uno que quedaba ciego, no es cierto? Cierto, ahí. ¿Qué hacen con ese ciego? ¿Te acuerdas qué hicieron con ese ciego? Ahorita respondo tu pregunta, Hans, ¿ya? ¿Qué hacían con ese ciego? ¿Qué hizo Leónidas con ese ciego? ¿Te acuerdas? Ese que no viste la película, creo, ¿eh? Lo regresó, ahí está, muy bien. Oye, esa es la parte bonita, pues no dijo, oye, está ciego, no me puede ayudar, lo voy a regresar a Esparta. Pero tú no vistes, está bien, tú no viste la parte en la cual, por la cual, pues no, este cieguito, pues no, que quedó, pues no mal, llegó a Esparta y se dio con la noticia de que Leónidas había muerto. Entonces, toda la población, toda la sociedad espartana, al ver de que el único sobreviviente de todo el escuadrón de Leónidas, él era el cieguito, era el único, tenía un nombre, ahorita no me acuerdo. Toda la sociedad lo despreció, le dijo que era un cobarde, que era una paria, que no debería vivir, justamente todas las cosas, y le quitaron hasta su propia casa, lo botaron, vivía como un mendigo, vivía de todo lo peor, no importa si era ciego o nada por el estilo, había sido un cobarde. Muchos le decían, yo en vez de regresar, me hubiera quedado allí y hubiera muerto con honor. Llegó a tal punto ese bullying, por así decirlo, social, que
en la próxima guerra, en la guerra de la llamada guerra de Salamina, en la guerra en donde Esparta participó junto a Atenas para vencer a los persas, este cieguito regresó a la guerra, sin ni siquiera ver nada, regresó y murió. Y recién cuando trajeron su cuerpo, toda la sociedad espartana le dijo, eres un valiente. Así de simple, así de sencillo. Para darte otra acotación, y ya para terminar esa partecita de la pregunta, para las propias madres espartanas, era una felicidad que su hijo muere en la guerra. Cuando el hijo venía sobre los escudos muerto, ¿está bien? Las madres no lloraban, sino más bien estaban felices, sacaban pecho, porque su hijo había muerto en la guerra. Más bien, cuando los hijos venían vivos, o sea, habían sobrevivido a la guerra, las madres no estaban felices, sino más bien lloraban. Lloraban porque su hijo había sobrevivido a la guerra. Porque para una espartana, el crear un hijo no era para que sobreviviera, sino era para que muera con honor en la guerra. Por eso ya te dije todo. Esa era la mentalidad espartana, por ejemplo. Era Aristódemo, ¿no? Ya, muy bien. Si es, te voy a creer, ¿ya? Porque si yo verdaderamente no recuerdo el nombre. Sí sé que tiene un nombre, sí sé que lo relataron. ¿Existía el retiro? Claro, existía el retiro, pero cuando llegabas a los 60 años. Pero todavía tenías la voluntad, pues, no de seguir. Los ancianos eran muy respetados en Esparta. Fuera de que habían sobrevivido a las guerras, eran muy respetados. Lógicamente, la cobardía era lo que más despreciaban los espartanos, esta vez la cobardía. A ver, la pregunta de Hans, ¿cuál era? Profesor, ¿cómo fue el entrenamiento militar? ¿Había algo especial? Lógicamente, todo el entrenamiento espartano era especial. Por ejemplo, a los niños, como bien te he dicho, les llevaban una mantita y así sobrevivían. Durante meses, en realidad, les obligaban a robar. Si lo descubrían, les sacaban ya sabes qué cosa. Había lo que es entrenamiento de día, entrenamiento de noche, y también, pues, no, lo que vendría a ser internarlos en una zona, ¿está bien? En una zona no tan peligrosa, pero no tan pacífica también, y que sobrevivan todo lo que es todo un tiempo, pues, ¿no? Pueden encontrarse con animales salvajes, tenían que sobrevivir. Cuando eran jóvenes, tenían que pasar un escuadrón. Ahí sería todavía la época, en realidad. Cuando eran jóvenes, estaban en un escuadrón en la cual tenían que dar su partecita de la comida, pues, ¿no? En este caso, pues, no, la comida que ellos consumían mucho era el llamado caldo negro. ¿Qué es el caldo negro? Es carne de chancho hervida en su propia sangre. Era mucho, muy feo en realidad. Pero para los espartanos, después de un día de ejercicios constantes a la luz del sol, el caldo negro era un manjar. Era algo que construía valentía, construía carácter. ¿Está bien? Hay otra cuestión. Los espartanos, para construir más carácter y para enseñar a los niños, hacían emborrachar a los ilotas. ¿Con qué objetivo? Porque cuando uno está borracho hace tonterías, tú de repente lo sabes, ¿no? Por experiencia, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Hace tonterías. Pero a los ilotas lo hacían beber hasta ya no poder más para que empiecen a hacer mucho más tonterías, bailar, hacer el ridículo, todas esas cosas. Y les enseñaban a los niños, les decían, oye, mira eso es lo que produce la borrachera y es lo que produce ser ilota, por ejemplo. Y el niño construía, pues no en su mente, pues no, que los ilotas eran inferiores y que no debían tomar. Los espartanos no tomaban mucho licor, no tomaban vino, por ejemplo. Eso era un poco del entrenamiento. Había muchas cosas más, lógicamente, pues, ¿no? Pero era importante. Había, profe, una pregunta. En el periodo minoico era, ¿qué se hacían los juegos? Minoico. En el minoico no se hacían los Juegos Olímpicos, aún. ¿Existía el retiro? No, ya. Profe, desde el inicio de la historia de Grecia tenían la idea de que una forma de llegar al cielo era marcado en la historia, o fue una ideología de alguno. No vayas a pensar eso.
No hay cielo en cierta forma, el Olimpo, dirás, porque cielo es la concepción que nosotros tenemos como católicos. Sí es cierto que había esa concepción de decir, pues no, quedar en la historia, pues no, haciendo hazañas, pues no, pero no era el objetivo de todos, ¿está bien? Eso más bien es algo de las películas que lo ha llevado a un extremo de edificar a a esas personas. No es tanto, no es tanto, no es tanto. Oye, la verdad que lo de la eugenesia me dijeron, ah, sí, lógicamente, Leslie, ahí me faltó también un poquito, ya gracias por hacerme recordar. La eugenesia para los espartanos era lo principal. Los espartanos es un sistema militar en donde desde pequeño tienen que realizar su trabajo, ¿está bien? Así que niños con deformidad o con retraso o que tenían alguna discapacidad, ¿está bien? Eran simplemente sacrificados. Eran simplemente sacrificados. No les servía, ¿está bien? No les servía. Lo mismo en algunas otras ciudades también sucedía. Hasta en la propia Atenas sucedió, pero en Atenas sucedió en menor medida que en Esparta, lógicamente. En Esparta eran mucho más intensos en esa parte, ¿no? La eugenesia o matar a niños con deformidad o discapacidad era lo esencial para construir una sociedad de puros soldados. Y si te comían el caldo, era una tradición. Era como comer tu cevichito, pues, ¿no? Era como comer tu ceviche. No tenías que rechazarlo, porque justamente era lo que se cocinaba, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Hasta aquí entonces no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya se han dado todas las preguntas. Ah, otra para darte ahí, pues, ¿no? Un datito extra, un datito curiosito, ¿no? La homosexualidad existía en Esparta. Así que tenlo muy en claro esa parte. La homosexualidad existía en Esparta. ¿Está bien? Era algo normal. Si la homosexualidad las relaciones entre hombres no era por amor, sino más bien solamente por placer. ¿Está bien? Pero sí existió la homosexualidad. Así que ellos hacían sus peleas de espada también. ¿Está bien? Ahí está. Los llamados hoplitas Esparta. Muy bien, chicos. 9:20. Lo que sucede ahora es que te voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Para para descansar. Yo ahorita mi voz se ha cansado un poquito, voy a tomar agüita, así que voy a descansar también un poquito la voz y continuamos, ¿ya? 5 minutos para continuar con qué? Con Atenas. ¿Está bien? Con la Atenas, ¿ok? 5 minutos, 9:25, estamos volviendo, por favor, ¿ya? Gracias.
Muy bien, regresamos, a ver, bien, estamos acá, volvemos, ya estamos. Bien, después de este pequeño descansito de 5 minutos, vamos a iniciar de nuevo, pues, ¿no? Ahora viendo la ciudad, que bueno, que en cierta forma vendría a ser una de las más importantes conjunto a Esparta. En este caso sería la ciudad de Atenas, ¿está bien? Atenas se encuentra ubicado en lo que vendría a ser, pues, ¿no? El Ática, la zona del Ática, o la región del Ática. Esta región triangulita, se puede decir que a diferencia de Esparta, no tiene las posibilidades económicas como para realizar la agricultura. Esta zona de acá, si bien es cierto, tiene zonas fértiles, muy ricas, pero la gran cantidad de zona, pues no, a diferencia de Esparta, es muy diminuta en realidad. Entonces, además de que tiene zonas montañosas, aquí está la isla de Salamina, por ejemplo, pues no, y son zonas, pues no, de que no tienen mucha, podría decirse de esta forma, actividad agrícola. Es por esa razón que una de las actividades más importantes de Atenas va a ser el comercio, la manufactura, la creación, pues, ¿no?, de bienes para la población, pues, ¿no? En este caso, pues, no, Atenas es una pequeña ciudad que a lo largo de los años va a realizar, pues, ¿no?, lo que vendría a ser conocido como el cinecismo. ¿Qué es el cinecismo? Tú te preguntarás. El cinecismo es la formación de varios pueblos, es un proceso por la cual una serie de grupos o poblaciones, antes separados, antes podría decirse diferentes, ahora se unen bajo una sola identidad. ¿Qué quiere decir en este caso? Que todos estos pueblos que estaban en diferentes puntos se van a unir con Atenas y van a formar la ciudad o nación ateniense. ¿Está bien? A eso se le conoce como cinecismo. Y eso es lo que pasa en muchas ciudades, en este caso también la misma Esparta, Megáride, lo que es Tebas, entre otros, es lo que pasa para formar las llamadas ciudades-estado. ¿Está bien? Ahora, esta es la ubicación geográfica. Hay que entender esa partecita. ¿Está bien? Ya te he dicho algunos datos muy importantes que tienes que dar. ¿Como una confederación? Sí, así es, como una confederación. Pero en este caso, todas las ciudades mantienen solamente una identidad. No es que tengan voz, no es que estén separados, estén unidos por afuera, para dar que por afuera una unión, pero por dentro estén separados y cada uno tome sus decisiones. No. Pero las ciudades de aquí son uno, ¿está bien? Son uno. Y las decisiones recaen en la ciudad de Atenas, ¿está bien? Una ley se aplica para todos. Normalmente en una confederación, cada estado confederado, pues, no decide su propia política, pues, ¿no? En el caso de Atenas, pues eso se le llama cinecismo, pues, ¿no? Que muchas ciudades-estado lo han tenido, pero Atenas lo tuvo con mucho mayor facilidad, se podría decir. ¿Está bien? Bien, listo. Pasamos a lo que es el proceso histórico, la evolución histórica. La evolución es muy importante tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Como bien había dicho anteriormente, pues, ¿no? Atenas es una ciudad que, como todas las ciudades en el periodo oscuro, inició como una monarquía. Aquí en Atenas al rey se llamaba Basileus, ¿está bien? Pero este Basileus, pues, no tenía un poder concentrado y además tenía muchas familias muy importantes, que a la vez, pues, no envidiaron este poder de Basileus y trataron de quitarle el poder, lográndole quitarle el poder en realidad, pues, no, creando así lo que, bueno, conocemos como una aristocracia, no militar, solamente aristocracia, en donde familias como los Leupatrias, entre otros, van a empezar, pues, ¿no?, a realizar, van a empezar a formar lo que es leyes, formar lo que es los juicios, todas esas cuestiones. Van a tener tal poder que justamente, pues, ¿no?, entre ellos van a empezar a derramar sangre.
por cuestiones de venganza, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Lógicamente, pues no va a traer consigo serios problemas a la sociedad ateniense. Y esto va a traer consigo que aparezca un legislador conocido como Solón, que para resolver pues, ¿no? estos problemas de derramamiento de sangre de la aristocracia, pues decida formar lo que nosotros conocemos como la timocracia. ¿Qué es la timocracia? La timocracia es un sistema por la cual, pues, ¿no? El sistema político va a estar basado no en la sangre, como en la aristocracia. No va a estar basado en que tú eres noble y tú no eres noble, entonces el noble participa en la política y el no noble no lo participa para nada. No, no. En el caso de Solón va a decir, oye, si tú tienes la riqueza suficiente como para mantenerte y mantener a la familia y más aún, mantenerte en la política, pues bienvenido seas a la política. Pero si tú tienes la capacidad, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener poder político? Entonces lo que dice Solón, pues no, tu riqueza va a determinar tu participación en la política. A eso nosotros conocemos como la timocracia. Ahora yo te pregunto, este sistema llamado timocracia, ¿a quiénes beneficia? ¿A los ricos o a los pobres? ¿A los nobles? ¿Seguro los nobles? En algunos casos habían nobles pobres, ¿no? A los ricos, pues, ¿no? A los que tienen dinero, a los grandes comerciantes, pues, ¿no? ¿Y el pueblo dónde queda? Pues queda en lo más bajo, pues, en lo más bajo. Entonces, eso trae consigo problemas. ¿Por qué? Porque justamente el pueblo, al sentirse desplazado, discriminado, excluido de lo que vendría a ser un sistema político, va a haber una solución en la personificación de un ente que luego se convertiría en tirano, pues. Claro, pues vean, algo así como la oligarquía. Pero algo que lo diferencia de la oligarquía es que la oligarquía es un sistema, podría decirse, natural, en donde producto por ejemplo, pues no, de tu riqueza, vas a controlar empresas, vas a controlar bienes de Estado, pues, ¿no? Eso te va a posibilitar que tú también decidas. Pero a diferencia de la timocracia, Solón realiza un sistema en donde, por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner una unidad, ganas 2.000 soles al día, ¿está bien? O 2.000 soles a la semana, ¿está bien? Puedes participar en la política. Pero si tú ganas, por ejemplo, pues no, 250 soles a la semana, no puedes participar en la política. O sea, Solón establece un parámetro que no establece la oligarquía, eso hay que entender. ¿Es algo parecido con la oligarquía? Sí, pero no es igual, está bien, no es igual. ¿Está bien? La oligarquía es algo natural, se podría decir, algo en donde obviamente pues no vas a controlar empresas y esas empresas van a beneficiar al Estado y otra cosa, pues, ¿no? El caso de la timocracia, pues, no, es en base a tus ganancias. Y Solón lo establece de esa forma, pues, ¿no? Pues esa razón es que beneficia a los más ricos. Ahora, ¿qué sucede con los pobres? Los pobres no tienen poder político, entonces ellos van a ver una solución para obtener, porque para los griegos, para los helenos, ¿no es cierto? Como se hacía llamar en ese momento, la política era importante. Entonces lo que va a suceder, pues, ¿no? Es que justamente aparezca la figura del llamado tirano. ¿Quién es el tirano? El tirano es la persona que en primer momento, está bien, en primer momento, la persona que en primer momento, disculpen, es la persona que en primer momento, pues, ¿no? Va a ser considerado como el salvador del pueblo, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué dirás tú? Porque justamente, pues, ¿no? El pueblo, al verse excluido de la política, necesita esos beneficios, necesita sentirse parte de la población. Entonces, en este caso aparece Pisístrato, el primer tirano, que va
a pedir el favor del pueblo y va a apoyarse en el pueblo para tomar el poder a la fuerza. Pero nobleza, para los ricos, el tirano es una persona déspota, una persona dictadora en ese momento. Pero para el pueblo vendría a ser como su salvador. En este caso, Pisístrato va a realizar pues, ¿no? obras muy importantes para el pueblo, carreteras, entre otras cosas, y va a ser una especie de tirano bastante favorable para lo que pedía en ese momento el pueblo, pues, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder, pues, ¿no? Que justamente, pues, ¿no? A la muerte de Pisístrato, sus hijos sí sean ya notablemente tiranos, y esto le juega en contra al final, porque justamente Hipias e Hiparco, que son sus dos hijos, van a realizar actos de tiranía crueles. Es ahí donde los atenienses, en este caso Clístenes, uno de los grandes líderes políticos, va a decidir pedir la ayuda de ¿quién? De Esparta. Esparta va a ayudar encantado en realidad. Tú te preguntarás, profe, si Atenas y Esparta son rivales, ¿por qué Esparta decide ayudar a Atenas? Muy fácil. Atenas en el sistema político social, ¿qué es? ¿Te acuerdas que era Esparta en el sistema político? ¿Es una oligarquía? ¿Es una aristocracia? ¿Es una timocracia? ¿Qué es Esparta? ¿Alguien se acuerda? Una aristocracia militar, perfecto. Oye, ¿y la tiranía qué es? ¿A quién beneficia la tiranía? ¿A quién beneficia la tiranía? ¿En la tiranía a quién beneficia? ¿Al tirano y su familia? ¿Solamente a ellos? Yo que te dije anteriormente, tú me has dicho ahorita, ¿a quién beneficia? ¿Nada? ¿A quién tiene? A un grupo, no. Al pueblo, pues. Ahí está, muy bien, Ivana. Al pueblo. Oye, ¿y en Esparta quién es el pueblo? En Esparta, ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes son los grupos bajos, los que no tienen poder? En Esparta. Uy, parece que te olvidaste. Ya 5 minutos me fui a esclavos, periecos e hilotas. Entonces, a Esparta le conviene que la tiranía se expanda. ¿Le conviene que la tiranía se expanda? Lógicamente que no le conviene que la tiranía se expanda. Entonces, por esa razón es que Esparta decide ayudar a Atenas. Ahora, Esparta va a Atenas con el objetivo de ayudarla, pero también de poner su sistema político, la aristocracia. Pero ahí ya Clístenes había pensado en eso y decide ¿qué cosa? Realizar un sistema diferente. ¿Y cuál es el sistema diferente? La llamada democracia con la llamada isonomía. Ahí está. Democracia y isonomía, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver al final, cómo se comporta este sistema. Bien, Atenas, organización social. Como tú puedes ver aquí, la organización social de Atenas está dividida también en 3 partes, al igual que Esparta. Pero, al contrario de Esparta, en este caso, pues no, los atenienses, solo los atenienses de padre y madre ateniense van a ser considerados ciudadanos, nada más. ¿Quiénes son los metecos? Los metecos son los llamados extranjeros. ¿Está bien? Extranjeros. Y bueno, están los esclavos, que son pues no las piezas de cambio, la manufactura en algunos casos, pues no la propiedad privada. Es muy diferente al hilota espartano. En el caso del hilota espartano es simplemente pues no una persona con, por así decirlo, conscrito al Estado. En el caso de los esclavos de Atenas es para particulares. ¿Está bien? Ahora, aquí lo más interesante de repente va a ser, pues, no, la participación en la política. Al igual que muchos estados, la participación en la política es muy importante para la persona. En el caso de Atenas, los únicos que van a participar en la política van a ser los hombres. Nada más, los hombres. Los hombres son los que van a participar en la política y van a ser considerados ciudadanos. Las mujeres, por ejemplo, no son consideradas
no podían participar en la política. Ahorita te explico eso, Renato. Las mujeres, en el caso de Atenas, las mujeres sí son muy, pero muy explotadas, en cierta forma. Eh, los hombres eran muy misóginos. ¿Has escuchado el mito de la caja de Pandora? ¿Has escuchado el mito de la caja de Pandora? ¿No has escuchado nunca ese mito? Cuando abres la caja de Pandora, ¿qué sale? Ahí está, muy bien, Ernesto, donde se guardaban todos los males, pues, ¿no? Ahí está. Algunos que han jugado God of War, por ejemplo, ahí, ¿no? Se van a decir, profe, ahí, claro, profe, ahí Kratos sacó, pues, ¿no? Los males, profe, ahí, con eso mató a Ares, profe, no, pues, no sé, salvaje también, pues, ¿no? Ya te va de lanza también, ya diciendo eso, pues, ¿no? Claro, pero como habían dicho Ernesto, pues, ¿no? Ahí es donde se guardaban todos los males, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Aquí hay que entender algo, ¿ya? Los atenienses, bajo este mito, decían, pues, ¿no? Las mujeres son malas, pues, son todos los males. Las mujeres son, pues, ¿no? Todas las cosas que nos pasa, todo lo malo que nos pasa es producto de las mujeres, ¿cierto? Los atenienses eran muy, pero muy misóginos y tenían su frasecita, pues, ¿no? El fiarse de mujeres es el fiarse de ladrones, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, ¿no? Los atenienses eran muy, pero muy, muy misóginos. Es más, a la mujer ateniense no podían sacarla de su casa, por ejemplo. A la mujer casada no tenía que salir de su casa para nada. Su dominio de la mujer solamente era el hogar. Tenía que coser, realizar algunas obras, nada más. ¿Y qué día tenían, pues, de tener hijos? Si tenían que estar con ellos. Lógicamente, la mujer solamente servía para parir, nada más. ¿Está bien? Para parir. Así es lo que decían ellos, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, no, eran muy misóginos con respecto a la mujer, llegando en algunos casos hasta tener compañías de propios hombres en vez de su propia esposa. Chécate esa, ¿ves? Los ciudadanos atenienses hacían peleas de espada también. Entonces, lógicamente, con el objetivo de no estar con ellas, pues, ¿no? Así que era tal el desprecio a las mujeres que, pues, no llegaba también a muchas cositas que de repente, pues, no te vas a quedar lero. Bien. Y la pregunta de Renato decía, pues, no, oye, profe, ¿un meteco podía ser ciudadano? No. Un meteco es todas las personas que son extranjeras, ¿ya? Y además personas que de padre ateniense y de madre extranjera. ¿Está bien? Todas esas personas eran consideradas metecos. Ahora, no podían convertirse en ciudadanos. ¿Está bien? No podían convertirse en ciudadanos. Pero hay casos en los cuales se han convertido en ciudadanos. Como por ejemplo, el más sonado, el de Pericles. Pericles, si bien es cierto, es ciudadano ateniense, su hijo no fue ciudadano ateniense. Su hijo de Pericles, por ejemplo, es hijo de padre ateniense y de madre extranjera. Pero Pericles, como era la persona más importante de ese tiempo, tuvo la oportunidad o el poder necesario para convertir a su hijo en ciudadano. ¿Entiendes? Es decir, lógicamente, pues no hay un caso, o sea, hay un caso en donde un meteco se convirtió, pero eso no es algo que se dé todos los días. Y bien es cierto, pues no tiene que darse con alguien que tenga bastante poder, como en este caso Pericles. ¿Está bien? A ver, profe, y ellos también trataban como animales de los esclavos. Los esclavos, lógicamente, los esclavos eran para Grecia, es una sociedad esclavista, en donde el esclavo, lógicamente, es tratado para diferentes funciones, entre ellas trabajos del hogar, el aspecto militar. Lógicamente, los esclavos recibían dinero, al igual que en Esparta y Atenas, podían tener algunas propiedades, ¿también? Pero no tantas. Ese era el esclavo. Pero de que eran tratados como animales,
En algunos casos sí, eso ya dependía mucho del trato del dueño, pues se podría decir. ¿Está bien? Ahí esa parte, pues no, hay que tratarlo también con pinzas, ¿está bien? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntita, preguntona. ¿Nada? Bien, continuamos entonces. Ya por último, pues, ¿no? Por último, ya para ir acabando, para ir acabando. Claro, pues, ¿no? Eran de ciudades conquistadas, pues, ¿no? Eran de ciudades conquistadas, de ciudades sometidas. En el PDF no se encuentran las jerarquías sociales, por eso te lo estoy dando, pues. Yo, yo ya publiqué el PPT, creo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? Si lo encuentro, ¿qué hago? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ah, ya, ya, ya. No, lo que pasa es que tienes que abrirlo PPT o por la diapositiva de Google, que te da ahí la facilidad, o descargarlo. ¿Está bien? Allí ya se ven porque justamente he puesto ahí lo que vendría a ser puesto diseños que no se ven en PDF, cuando están en PDF. ¿Está bien? Así que lo único que tienes que hacer es descargarlo. Cuando descargas, ya en presentación de móvil, que es más práctico, como dice Valentina, ya se puede observar esas jerarquías. ¿Está bien? Sí, siempre hay ese problema. Pero cuando lo descargas ya hay eso. ¿Está bien? Así que ten cuidadito, ¿ya? Listo. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, Clístenes, que es el gran legislador ateniense que va a sentar las bases de la democracia, realiza lo que es una organización política muy importante, conocida como la isonomía. Agrupa a toda la población de ciudadanos atenienses en 10 llamadas pitranías. ¿Qué son las pitranías? Son grupos pertenecientes a diferentes lugares como llanura, montaña o la costa de Atenas. ¿Para qué realiza esto? ¿Para qué lo realiza? Para poder, lógicamente, realizar un sistema muy efectivo, se podría decir. Pues, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Muy bien, aquí te explico, ¿ya? Mira, en estas pitranías, ¿está bien? De estas pitranías, pues no todos los ciudadanos, los 500 ciudadanos o más que haya, pues no, lógicamente son muchos más, pueden participar en la Eclesia, que es la institución más importante de la democracia ateniense. ¿Y qué es la Eclesia? La Eclesia es la llamada Asamblea de Ciudadanos, ¿está bien? Por la cual, pues no todos los ciudadanos mayores de 18 años van a tener la posibilidad de debatir y de tener voz y voto en lo que vendría a ser la Asamblea de Ciudadanos. Esta Eclesia va a tener el poder legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, es la máxima institución. Por ejemplo, pues no, podía decidir el castigo para algunos crímenes, en el caso más conocido de Sócrates, por ejemplo, pues, ¿no? Sócrates, el filósofo, pues, ¿no? Va a ser, en cierta forma, pues, ¿no? Llevado a la pena de muerte bajo la cicuta, ¿está bien? O, por ejemplo, pues, ¿no? El llamado ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? El destierro por un periodo de años, no es perpetuo, por un periodo de años. O a veces también, pues, no se debatían las leyes, ¿está bien? Y presidía la guerra en algunos casos. Entonces, lógicamente tomaban las decisiones más importantes. Por eso la Eclesia va a ser considerada como el máximo organismo del sistema democrático ateniense.
Esta eclesia van a elegir a la vez, pues no, a los llamados estrategos, que van a ser 10 en total. ¿Y quiénes son los estrategos? Los llamados generales. Así de sencillo, generales. Generales que van a tener consigo, pues no, funciones militares. ¿Está bien? Líderes militares. En este caso, uno de los estrategos más famosos vendría a ser, pues no, nada más y nada menos que Pericles, pues no, uno de los grandes atenienses. Pero, profe, en esta iglesia, ¿se proponían las leyes? Sí, se proponían las leyes, pero ese es en algunos casos especiales, porque había un organismo conformado por 500 ciudadanos de las 10 tribus que había aquí, de las 10 britanías, que se encargaban de las propuestas de leyes. En este caso estamos hablando de la bulé o consejo. La bulé o consejo vendría a ser, pues, no una especie de congreso, en donde se van a proponer, más no a aprobar, porque tú ya sabes que el aprobar recae en la eclesia. ¿Está bien? Entonces, la bulé del consejo simplemente propone las leyes. La eclesia a la vez también elige sus magistrados, el aeropado. ¿Está bien? Entonces, lógicamente la eclesia por eso es considerada, pues, ¿no? El organismo más importante. Ahora, todos estos cargos políticos no eran remunerados. Eso hay que entenderlo bien. Por esa razón es que, aunque se haya convertido en un sistema democrático, no todos tenían la oportunidad, pues, ¿no?, de pertenecer. Si bien es cierto, estos 500 ciudadanos se elegían por sorteo, no había remuneración. Entonces, como que los pobres, más que un beneficio, era pertenecer a un aspecto, una institución, era un bache, porque no te dejaba trabajar en cierta forma, pues, ¿no? Porque justamente todo esto era en cierta forma gratis. ¿Está bien? Entonces, recién con la llegada de Pericles, lo que la próxima semana vamos a ver, se va a crear lo que nosotros llamaríamos el óbolo. ¿Qué es el óbolo? El óbolo, pues, no es la remuneración política, es la remuneración hacia los ciudadanos que tienen cargos políticos. ¿Está bien? Hay que entender esa parte. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita de repente hasta aquí? Sobre el tema, me repite de nuevo, no lo sé. Algo por el estilo. ¿Qué dices? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Todo ha quedado claro? Pregunta de esta, de las demás diapositivas. Pregunta, Caserito, pregunta. Vamos, no tengas miedo, de repente allí, todo claro. Bueno, pues no. Ahí está. Si no hay preguntas, pues chicos, bien, la próxima semana nos volvemos a ver con más. Grecia 2, que era la próxima semana, si no me equivoco. ¿Está bien? Dime, Ernesto, ¿qué pasó? ¿Qué es oligarquía nobiliaria? Ah, ya. La oligarquía nobiliaria, como bien su nombre lo dice, pues no, son personas que tienen títulos. Nobiliarios son títulos nobiliarios. Conde, marqués, duque, son títulos nobiliarios. Ahora, júntalo con oligarquía. Oligarquía, el gobierno de los mejores. O sea, son, lógicamente, personas ricas, personas con poder que además tienen títulos. Así es, los eupátridas eran oligarcas, claro. Los eupátridas eran una familia de sangre noble. Era una familia de sangre noble que van a tener mucho poder en Atenas, en la decisión política, hasta entrados en la democracia. Los eupátridas van a ser, pues no, por ejemplo, pues no, los Gran y Montero de Atenas, pues, ¿no? Así por el estilo. ¿Ya? Bien. Listo, chicos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Grecia 2. Así que vayan estudiando, por favor. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.